Bueno, jóvenes y señoritas, vamos a comenzar nuestro nuevo tema. Ya les he pasado las prácticas correspondientes de lo que es distribución de probabilidad o distribuciones de probabilidades. Con todo, si quieren, son varias prácticas, pero sobre este tema, ¿no? Quisiera que me confirmen con el micrófono si se ve y se escucha, por favor. Sí, se puede ver. Muchas gracias, señoritas. A ver, en esta parte se desarrollan los conceptos de probabilidad, donde tenemos distribución discreta o de variable discreta. Y hemos visto en lo que es una variable discreta, aquella que se caracteriza por las separaciones o interrupciones en la escala de valores que pueda tener. Y las principales son la binomial y la distribución Poisson. Y también tenemos la distribución continua que maneja, si quieren, variables continuas, que es aquella que puede asumir cualquier valor dentro y que manejamos generalmente intervalos. Por ejemplo, la estatura, niveles de urea, glucosa, todo aquello que es un ejemplo de una variable continua. Dentro de esta distribución variable continua tengo la distribución normal, también es la más utilizada, del mayor uso en toda la estadística, o distribución gaussiana, o lo que ustedes conocen, la campana de Gauss, ¿no? Que tiene esa forma de campana, que es una distribución simétrica. Y también una que es bastante utilizada es la chi cuadrada, o G también que se llama, que es una distribución asimétrica, que puede ser desplazada a la izquierda o hacia la derecha, donde se consideran los grados de libertad. Hemos visto en la primera parte algunas de estas gráficas, ¿no? Donde la media, la mediana y la moda son diferentes, ¿no? Y la normal ya saben que son iguales o aproximadamente iguales. Entonces, por ejemplo, una variable discreta es el número de hijos, 0 hijos, un hijo, 2 hijos, así fíjense, manejamos con números enteros. También decíamos emergencias o accidentes, diremos, de tránsito o emergencias, casos de emergencias en un periodo, un turno, lo que sea, que vamos manejando. Estos, un paciente, 2 pacientes, en este caso estamos hablando de números de hijos. Entonces, por ejemplo, tengo acá 60 familias, donde 2 familias ya saben que la frecuencia es el número de hijos, perdón, el número de casos, en este caso, ningún hijo tiene 2 familias, un hijo, 5 familias en esta distribución, 2 hijos, 10 familias, lo más común, 3, 20, digamos, y luego 4, 5, 6 y va bajando. Fíjense esa tendencia que es normal, ¿no? Más o menos una distribución normal, donde tengo 60 familias. Aquí, fíjense, lo que conocían ustedes como frecuencia relativa, en realidad es la probabilidad de que, digamos, no tenga ningún hijo, es 2 entre 60, que tenga un hijo, diremos x igual a 1, 5 entre 60, que tenga 3 hijos, 20 entre 60. Esto podemos, si quieren, simplificar y sacar como decimales o también como porcentaje multiplicando por 100. Y esta es la probabilidad acumulada, ¿no?, que tenemos acá, que es igual que lo mismo que la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Aquí es la frecuencia absoluta, por si acaso, ¿no? Entonces son las similitudes. Ahora, dentro de estas, por ejemplo, cuando hablamos de distribuciones acumuladas, para responder preguntas de interés, por ejemplo, probabilidad de que una familia tenga menos de 5 hijos. Entonces, X menores que 5. Entonces, ustedes pueden responder con la acumulada, por ejemplo, menor a 5 sería, diremos, respondemos, en este caso, menos que 5, no entre el 5, sería hasta 4 hijos y es el acumulado de acá, ¿no? Es decir, tendría acá los números de casos y en la frecuencia relativa sería
sumando, ¿no? Fíjense, voy sumando 2, 50, aquí, perdón, aquí tendría 2 más 5, 7, 7 más 10, 17, 17 más 20, 47, hasta llegar a 60, 60. O sea, tiene esa aplicación cuando nosotros queremos interpretar los datos. Por ejemplo, de ese grupo de 60 familias, puedo responder estas preguntas, que ya lo han visto, que es parecido a la frecuencia relativa, pero aquí en probabilidades menos de 5 hijos. Por ejemplo, que tenga 5 o más hijos, o me diga al menos 5 hijos también, eso hay que saber interpretar, X mayor o igual que 5. Entonces, en este caso, para no estar sumando 5, 6, 7, aquí utilizamos la propiedad de probabilidades, que la sumatoria es igual a 1. Entonces, a 1 resto la que sea menor que 5, ¿verdad? O bien me puede preguntar la probabilidad de que tenga entre 3 y 6 hijos, ¿no? Inclusive, si dice inclusive, quiere decir que en mi desigualdad va a llegar hasta este valor exactamente al 3. Si fuera mayor, no llega al 3. Menor o igual hasta 6, ¿no? En ese rango incluye inclusive el 6 hijos y 3 hijos. Entonces, son esas preguntas que ustedes pueden responder y que van a ir viendo en las prácticas. Dentro de estas probabilidades, hemos dicho que hay una de las distribuciones utilizadas, es la distribución binomial, que también se llama como ensayo de Bernoulli, cuando en un solo evento, un solo ensayo, experimento o proceso, lo que ustedes quieran llamar, puede ocurrir solo uno de dos resultados mutuamente excluyentes, es decir, la ocurrencia de uno excluye al otro, ¿no? Como es bi, son dos, ¿no? Y, por ejemplo, vida, muerte, salud, enfermedad, inmune, no inmune, etcétera, ¿no? Son ejemplos, diremos, de distribución binomial. Entonces, entre llegamos a unas conclusiones, entre las también características, tiene a ocurrencia de uno de dos posibles resultados. La suma de la probabilidad de éxito arbitrariamente se llama P, la probabilidad de éxito, que llama bioestadística de Daniel, y la probabilidad de fracaso Q, o bien P, probabilidad de ocurrencia, y probabilidad de no ocurrencia, que me parece a mí un término más adecuado. La suma de ambas, binomial, es igual a 1. Entonces, los ensayos son independientes, ¿no? Que no depende uno del otro. Y los parámetros de la distribución binomial son el tamaño de la muestra y la probabilidad. ¿Sí? Esos son los parámetros de la distribución binomial. Yo les pregunto, ¿cuáles son los parámetros de la distribución? El tamaño de la muestra y la probabilidad. Y además, en la distribución, la media muestral va a ser igual al tamaño de la muestra por la probabilidad. Y, o bien, si quieren, la media poblacional mu va a ser igual al producto del tamaño de la muestra. También puedo calcular la varianza. La varianza, de aquí, si quieren, si sacan la raíz cuadrada, va a ser igual a la desviación estándar. La varianza va a ser al producto de n por p por 1 menos p, que sería q. Si se dan cuenta ustedes, sería npq, ¿no? Que q va a ser igual a 1 menos p despejado de acá, ¿no? Si despejo q, va a ser 1 menos p. Y aquí, esta es la función de densidad, si quieren que nos muestra cómo es la distribución. F de x va a ser, probabilidad de que x sea igual a x va a ser igual a combinaciones de n en x. Esta parte, diremos, tienen probabilidades. Pueden sacar directamente en su calculadora, pero diremos, son todos los posibles resultados de n objetos tomados de x en x. Y las combinaciones son arreglos ordenados en los que no interesa el orden. También se representa esta entre paréntesis, n arriba y x abajo. Bueno, lo vamos a hacer eso en clases. Acá no lo tengo mi lapicero. O mi pizarrita electrónica. Sería combinaciones de nx por la probabilidad de ocurrencia elevado a la x, por la probabilidad de no ocurrencia, que también hemos dicho que puede ser probabilidad de fracaso,
n menos x. N es el total de objetos o muestras, si quieren. X, número de éxitos, número de objetos de un tipo. N menos X, número de fracasos, número de objetos de otro tipo, ¿sí? Probabilidad de ocurrencia y también lo que les decía, probabilidades de no ocurrencia. Esta suma es igual a 1. Entonces, con eso podemos calcular, ¿no? Diremos acá, me dice, un ejemplo, dice, supóngase que se sabe que el 30% de una población es inmune a alguna enfermedad. Entonces, el 70% sería no inmune. Se elige una muestra aleatoria de 10 sujetos entre esa población. Nos pregunta la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 2 personas inmunes. Como datos tengo que la probabilidad de que son inmunes es el 30%, se expresa como decimales, ustedes saben, 0,3. Y la probabilidad de que no, sería Q, porque la suma tiene que ser igual a 1, ¿no? Ya saben que Q es igual a 1 menos P, que sería 7. Y esto es igual a 1 o al 100%. El tamaño de la muestra es 10. Y me dice la función que sean exactamente 2 personas inmunes. Reemplazo mi fórmula, ¿no? Combinaciones de 10 en 2. En su calculadora tienen esto, ¿no? Van a repasar. Introducen 10. Inversa y una teclita C, y 2, ¿no? Colocan y ya les sale el valor. O si no, pueden también hacerlo manualmente, ¿no? Está en las diapositivas que tienen de probabilidades, de probabilidad y combinatoria, tienen cómo sacar el número de la combinatoria, ¿no? Digamos, también está en Daniel, facilito, manualmente, pero lo pueden hacer directamente con su calculadora. Entonces, reemplazo mi fórmula que voy a ir atrás, ya conocen. Esta es mi fórmula, combinaciones de nx, n es 10, 2 personas sean inmunes, probabilidad de que 2 sean inmunes es 0,3, elevado a este x que es 2, q que sería 0,7, n ya sabemos que es 10 menos 2 sería 8, ¿no? Entonces tengo acá, paso a paso, 10 menos 2, 8, y tengo que 2 personas exactamente sean inmunes, va a ser 0,2335 en porcentaje. Ya saben que hay que multiplicar por 100, el 23,35%. Luego, me dice en el inciso B, son varios incisos, el inciso 2 personas inmunes o menos, dice. Entonces, 2 personas inmunes, quiere decir menor o igual que 2. Entre 1 y 5, inclusive, y más de 2 inmunes. Entonces, si ustedes ven, el inciso B me dice menores o iguales que 2, ¿no? Entonces, debo calcular con mi fórmula de que sea 0, 1 y 2, ¿no? Acá está el de 0, acá está el del 1, aquí está del 2, y hago la sumatoria de estos 3 y me da 0,3828. ¿Vale? El inciso C me dice entre 1 y 2 inclusive. Entonces, lo que tengo que calcular es de 1 más la probabilidad de 2. Y luego calculo de 1, ya me da los resultados directamente con estas fórmulas. Calculo de 2 y sumo, ¿no? Y dice más de 2, no llega al 2, entonces va a ser del 3 adelante. Por ejemplo, aquí está el 2, de 3 hacia adelante. En ese caso, no voy a calcular para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, directamente lo que hago es utilizar la propiedad de probabilidades que la sumatoria es igual a 1. A 1 le resto menor o igual que 2 y me va a dar esa probabilidad, ¿no? Eso es importante, esto es un concepto básico. También tienen el apéndice la tabla binomial, por ejemplo, acá tengo tabla de doble entrada, de 0 y 1. Aquí tengo las probabilidades del 25%, 26%. Y lo que sí lo calculo acá son los acumulados. Por ejemplo, aquí, para calcular x igual a 2, ya ha sumado el 0
y el 1 son acumuladas, como dice, tipo esto que hemos ido acumulando acá. Entonces, eso también pueden utilizar sus tablas de distribución binomial, como dice, acumulada, que tienen en la tabla, en su anillado, tienen al final, ¿no? En el apéndice, las tablas A, que es la binomial, acumulada por si acaso, B, que es la Poisson, y C, la distribución normal, que los voy a ir indicando luego. Entonces también puedo tener algunos problemas. Dado una variable binomial con una media de 20 y una varianza de 16, calcular, me dice, fíjense, el tamaño de la muestra y la probabilidad. Entonces ya saben que la media es igual a n por p, la varianza es igual a n por p, 1 menos p, o npq. Entonces quiero que me razonen cómo hay ejercicios, reemplazando sus datos, cómo me calcula calculares, ¿no? Calcular, está además, n y p. Luego tengo la otra distribución discreta, que es la distribución Poisson, que ha sido extensamente empleada en biología y medicina. La función de densidad igual que la otra f de x va a ser la probabilidad de que es x igual a x, va a ser a e, el número de Euler, que conocen, 2.718283, da directamente su máquina, e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Ya sabemos calcular este x factorial, ¿vale? También podemos calcular directamente, son todas las posibilidades, donde el parámetro de la distribución es lambda. ¿Y qué es lambda? Número promedio de ocurrencia del evento aleatorio dentro del intervalo de espacio-tiempo. Por ejemplo, podemos tener número de accidentes si quieren, de tránsito en un mes, en una semana, número de casos de cierta afección en un periodo, ¿no? Ese es el parámetro de, digamos, lambda, el parámetro de la distribución. El proceso de Poisson tiene las siguientes características. Las ocurrencias de los eventos son independientes. Teóricamente es posible la ocurrencia de un evento un número infinito de veces dentro del intervalo. Ahora, otra característica de la distribución Poisson es que la probabilidad de ocurrencia es proporcional a la dimensión del intervalo. Y algo interesante en esta distribución es que la media y la varianza son iguales. Ejemplo, tenemos de una distribución de variables de Poisson. Los registros del hospital revelan que los casos de urgencia promedian 3 por día, fíjense, durante ese periodo. Calcular la probabilidad de que ocurra exactamente 2 casos en un día. Si ustedes ven lambda, es el 3 casos por día, ¿no? El número de urgencias médicas, por así decirlo. Y además en un periodo, ¿no? Entonces lo único que hago es reemplazar, ¿no? E a la menos 3, 3 al cuadrado, 2 a la lambda. Entonces aquí tengo mis resultados que también puedo expresarlo por porcentajes. No ocurre ningún caso, es 0, ¿no? Entonces el número de Euler, a la menos lambda, que es 3, factorial de 0 por si acaso es 1, factorial de 2 es 2. Si quieren calcular de factorial de 3, por ejemplo, 3 por 2, 6 por 1, ¿no? Vamos multiplicando directamente en su máquina, en su calculadora se sale factorial. Ocurran 3 o 4 casos, entonces calculo para 3 y para 4 y sumo, ¿no? Con mi fórmula. Entonces sí puedo hacer cualquier cálculo usando la distribución lambda. También tengo aproximaciones de binomial a Poisson cuando el producto de n por p es menor que 5, ¿ya? Y la probabilidad es menor a 0.1, es decir, estamos hablando de este producto. Entonces, en el caso lambda es igual a n por p. Poisson se utiliza como modelo del número de defectos que ocurre en una unidad de producción para control de calidad también. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo interesante.
esto por si acaso no está en Daniel, dice, una encapsuladora presenta una probabilidad de producir una pieza cápsula defectuosa de 0.001, o sea, bien baja su probabilidad, ¿no? O si quieren, 1, 2, del 0.01%, ¿no? En porcentaje podría darse datos. Si un mes produce 20.000 cápsulas, se supone que es una encapsuladora de precisión, ¿cuál es la probabilidad de que el número de piezas defectuosas producidas en un mes sea mayor que 2? Entonces, primero debo calcular lambda, mi parámetro no me da como dato, pero aquí tengo N por P va a ser, en este caso es una muestra muy grande, una probabilidad pequeña, y lambda me da igual a 2, ¿no? Es decir, este producto de N por P, fíjense, es menor a 5, ¿no? Porque solamente uso menores a 5, ¿no? Luego tengo, ya como sabemos calcular, mayor a 2, pueden ser 2 piezas defectuosas, 3, 4. Como sé que la sumatoria de probabilidades es 1, a 1 es esto, x menos 0, 1 y 2, ¿no? Porque no llega a 2. De tal manera que la probabilidad de producir, diremos, más de 2 piezas defectuosas va a ser igual al 32.33%. Pues tenemos aquí un ejemplo también resuelto, ¿no? Con eso, digamos, tenemos lo que es esta primera parte y nos vamos a la siguiente, que es el de mayor aplicación en toda la estadística, que es la parte 2, que vamos a continuación empezar a desglosar, ¿no? Tengo la distribución de este probabilidad, lo he manejado como 6.2, ¿sí? Y que viene a ser las distribuciones de probabilidad continua. En este caso vamos a hablar de la distribución normal y también podemos hablar de la distribución chi cuadrado o g cuadrado, como quieran llamar, ¿no? Acá tengo una curva y x es una variable continua. Un ejemplo de variable continua es la edad, la estatura, nivel de glicemia o glucosa, lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, acá puedo calcular el área bajo la curva entre estos dos valores. ¿Cómo calculo cuando no es, digamos, una figura definida? Mediante integrales, ¿no? Entonces, entre estas distribuciones continuas tengo la distribución normal, que es la más importante en toda la estadística, llamada también campana de Gauss o distribución gaussiana. Su función de densidad está dada por 1 sobre raíz de 2pi, es el número pi, es una función exponencial, x a la menos mu al cuadrado sobre 2 sobre la varianza, ¿no? Y además mi variable va entre ser desde menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Tiene valores negativos. Los parámetros de esta distribución, si ustedes ven, es la media y la varianza o desviación estándar. Esos son los parámetros de la distribución normal. ¿Cuáles son las características? Aquí tengo una distribución normal, tal como hemos hecho en ese control de calidad. Aquí tengo la media. Aquí tengo la media más menos una desviación estándar, la media más menos 2 desviaciones estándar, para todo este área, y la media más menos 3 desviaciones estándar, casi el 100%, ¿ve? Entonces, entre las características de esta campana de Gauss, fíjense que tiene la forma de una campana, ¿no? Que hemos visto también en Minitab, ¿no? Es simétrica, es decir, acá tienen ustedes punteado la media. El lado derecho es igual al lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos 50% del área y 50% del área a la derecha. Y fíjense, la mediana y moda son iguales. Esto ya estamos repitiendo varias veces. El área bajo la curva es igual a 1. Las áreas, la media más o menos una desviación estándar representa está aquí, esta forma de achurado, el 68%. Si ampliamos más hasta 2, más o menos 2 desviaciones estándar, es el 95%, y aún más, hasta 3 desviaciones estándar son el 99% de los datos, ¿eh? Casi el 100%, ¿no? Que es igual a 1, ¿no? Y lo que les decía, los parámetros de la distribución son la media y
la desviación estándar, o si quieren, la media y la varianza, ¿no? Entonces, aquí tengo diferentes gráficos diremos acá, tengo, por decirles, la media, mu, más 3 desviaciones estándar, sería en realidad el 99.7%. Fíjense, aquí el área bajo la curva es igual a 1. Si tengo de acá más o menos 99.7%, el 0.03% se distribuye en las colas, ¿no? 0.015 en forma equitativa, es decir, 1 menos alfa es igual al 99%. Aquí está sumando la media, aquí está la media, esa línea punteada que hemos visto, y se distribuye. Ahora puedo tomar la media más menos de 2 desviaciones estándar, sería un 95%, y ese 5% se distribuye en las colas de manera equitativa. Entonces, aquí tengo, además tengo otra con diferentes medias, pero la varianza, digamos la desviación estándar, la dispersión, son similares con respecto a la media. Aquí tengo donde lo que varía es la media. Aquí tengo media 1, media 2, media 3, pero la desviación estándar es la misma para las 3 poblaciones. Aquí tengo lo contrario, ¿no? Tengo una familia, digamos, de 3 desviaciones, de 3 poblaciones que tienen la misma media, ¿sí? Pero que tienen diferente variabilidad. Por ejemplo, sigma 1 es más estrecha con respecto a la media, las otras son más aplanadas, de tal manera que acá en esta 3, sigma 3, va a ser el de mayor dispersión, ¿no? Cuando hacemos este análisis de acá arriba de estos 3 gráficos, nos dice que, o de estos gráficos, perdón, de acá que estoy indicando y de este otro, de los 2 de la derecha, nos habla de una familia de distribuciones. Y en una familia de distribuciones, el miembro más importante, diremos, siempre hay alguien que es el más importante, ¿no? En este caso, tenemos que va a ser la distribución normal, estándar, también llamada distribución unitaria, llamada también distribución normal unitaria, donde la media lo hacemos 0 y la desviación estándar o varianza igual a 1. Y hacemos un cambio de variable, ¿no? Z, también se llama distribución Z, el estadístico, va a ser igual a la variable menos la media entre la desviación estándar. Y ahora en vez de X usamos Z, 1 sobre 2pi e a la menos Z al cuadrado en vez de X sobre 2, ¿ya? Y como sigma es igual a 1, se queda aquí. Z va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿cómo puedo hallar el área bajo la curva? Es decir, voy a tener, por ejemplo, acá, calcular el área entre 2 puntos, diremos entre z sub 0 y z1, de cualquier valor. 1, tengo una integral, es decir, desde un límite inferior a un límite superior, puede ser entre 2 límites, ¿no? Acá, digamos, si vemos esta tablita de acá. En esta curva, por ejemplo, en cualquiera yo puedo calcular el área que hay desde diferente en torno a la media, y lo que hago es una campana de Gauss. Lo que debo hacer es, ustedes saben, tengo que integrar respecto a la diferencial, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Que la constante sale delante de la integral. Por suerte, tenemos para calcular estas áreas, que son igual a las probabilidades, tengo la tabla C, que calcula desde menos infinito, digamos, desde el lado izquierdo hasta el valor de Z, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que me da ejemplos, ¿ya? Acá. Calcula el área entre Z menos infinito y 2. Aquí tomo la media de 0. Menos infinito está a la izquierda. Acá está de 0 hasta el infinito. Me dice hasta de menos infinito hasta 2. Son solamente 3 casos. Ejemplo 1. Entre menos infinito y 2. Entonces, la tabla C de menos infinito y 2 va a ser, leo directamente, no tengo que hacer ninguno en la tabla C.
y me da que va a ser el 97.72%. Es el caso 1. ¿Cómo calculo esa tabla? Por ejemplo, aquí están los valores de Z. Por ejemplo, aquí tengo 2.5, ¿no? Negativo, también es la parte negativa. También hay la parte positiva. Y completo las centésimas con esto. Por ejemplo, esto es menos 2.55, vale 0.0054. Pero desde menos infinito hasta ese valor. Por ejemplo, quiero calcular lo mismo desde menos infinito hasta 2.55. Busco 2.50, completo con 5, la intersección. Sería el 99.46% del área. Entonces, eso vamos a aprender a calcular. Tengo un ejemplo 2. Me da entre dos áreas. Me dice que calcule Z. Ahora ya no es X, esto es Z, por si acaso. ¿Vale? Entre menos 2.55 y 2.55, esos datos que hemos visto en el ejemplo. O podría darme más acá, desde menos 2 hasta 1.5. ¿Vale? Digamos que acá casi todo el área va a ser más o menos 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice entre menos 2.55 y 2, yo hago un gráfico de mi tabla. Aquí está de la media de 0. Y leo en mi tabla, ¿no? Leo en mi tabla que os he mostrado. Acá, por ejemplo, desde menos infinito hasta 2.55 vale 0.054. Desde menos infinito, siempre lee desde el lado negativo, hasta 2.55 el área vale 0.9946. Esta partita quiero que me entiendan. Entonces, si ustedes ven, me dice, el área va a ser la probabilidad de que Z sea menor. Puede ser menor igual, no importa, son valores bien pequeñitos. Desde este valor hasta este otro valor. Entonces tomo, lo que primero me lee es desde menos infinito hasta este punto, vale 0.9946. Y debo restar esta área que está en blanco, ¿no? O si quieren, desde menos infinito hasta 2.55 le quito esto, que sería 0.054, sería el resultado final 98. Es el caso 2. 1, vuelvo a repetir, esto que vamos a usar bastante. Uno que me dice, diremos, el ejercicio 1, me dice desde menos infinito hasta 2, ¿no? Directamente leo acá, no tengo que sumar ni restar, desde menos infinito, está acá churado hasta el valor de 2, aquí está 0, ustedes lo pueden hacer con su color, una línea punteada vertical, va a ser 0.972. Es el caso 1, por ejemplo 1. El caso 2, que estamos viendo ahí entre dos áreas, ¿no? Que pueden ser diferentes, no pueden ser siempre equiláteras, ¿no? Aquí esto puede ser equilátero, de aquí a acá hay la misma distancia, pueden ser diferentes distancias. Y una cuando me dice, cuando Z sea, digamos, mayor este valor. Yo sé que el área bajo la curva es igual a 1, entonces a 1 les resto toda esta área que está en blanco, es decir, desde menos infinito hasta 2.71, leo en mi tabla, es 0.9966. Ustedes van a verificar con la tabla C estos ejemplos que ya están resueltos. Y sale 0.0034. Luego, tengo algunas aplicaciones, ¿no? Como hacemos un cambio de variable Z, que va a ser igual a la variable X menos la media sobre la desviación estándar. Dice, aunque la distribución normal no es una ley inherente a todas las variables, sin embargo, muchas de estas características tienen una distribución aproximadamente normal. Muchas. Ejemplo, dice, el peso tiene una distribución aproximadamente normal, con una media de 140 libras y una desviación estándar de 25 libras, que tiene que ser las mismas unidades, o podría usar en kilos, ¿no? Que más o menos 60 y tantos kilos, y aquí diremos más o menos unos 21, haciendo la conversión, ¿no? Entonces aquí, no importa, me dice, es lo mismo que me pregunte entre dos valores, que el peso esté entre 100, dice, calcular, si elige una persona al azar, pese entre 100 y 170 libras. Entonces tengo acá entre 100 y 170. Va a ser, calculo Z1, primero este peso.
100 libras menos la media 140 entre la desviación estándar. El otro peso para 170, entonces tengo este X1 es equivalente a que Z sea menor entre dos áreas. Fíjense, estoy leyendo, estoy haciendo el ejercicio 2, ¿no? El caso 2, desde menos 1.6 hasta 2, ya saben leer, y esto leen en la tabla C. De menos infinito hasta menos 1, hasta 1.2, incluyendo antes de menos 1.6 es 0.8849 y el otro es 0.0 y este es el resultado. Sería que tenga este peso entre 100 y 170 libras representan el 83%, ¿no? 83.1%. Y así me va dando aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice si la población es de 10.000 personas, ¿cuántos pesan más de 200 libras? Calculo mayor a 200, ya saben, mayor a que Z sea 200 menos la media entre 25 y tengo que va a ser X mayor a 200 es equivalente a que Z sea mayor que 2.4. Aquí leo desde menos infinito hasta 2.4, 0.82. Y como es el caso 2 o ejercicio 2, o 3 en este caso, a 1 les resto esto. ¿Por qué? Porque claro. Fíjense, aquí tengo, les ayuda mucho visualizar, es X, la media de 140, me dice entre 100 y 120, la desviación estándar va a ser igual a 25. Esto es equivalente a que sea entre lo que hemos calculado, se vuelve Z. En Z la media ya no va a ser 140, asumimos que va a ser 0, entre 1.2 y menos 1.6, y calculo, ¿no? Y ya saben que para esto sigma es igual a 1, y ahí les aconsejo siempre ayudarse con un gráfico para cualquiera de estas situaciones, que vamos a ver en prácticas, ¿no? Tengo otra distribución, que es la TDStudent, que se utiliza para muestras pequeñas, menores o iguales a 30, donde, fíjense, tengo la variable es esta, mi variable, menos la media, y en vez de usar la desviación estándar poblacional, utilizo la varianza muestral. Sin embargo, también esta desviación muestral, puedo usar como estimación de la desviación estándar poblacional. Como hemos visto, es poca la variación, ¿no? Desviación estándar. ¿Cuáles son las propiedades? Tiene una media de 0, igual que la distribución normal, estándar. Es simétrica también. Tiene una varianza mayor que 1, tiende a 1 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Comparada con la normal, es menos espigada en el centro y tiene colas más largas. Tengo grados de libertad y varianza. Aquí utilizo que los grados de libertad es DF, degree free, que es por sus iniciales en inglés, que es igual al tamaño de la muestra menos 1. Y tengo que la varianza va a ser igual a n-1 sobre n-3 para n mayor que 3, para una muestra mayores que 3. Fíjense, son esas las propiedades de la distribución TDStudent. Aquí me hace una comparación entre las TDStudent para diferentes grados de libertad. Para aquí 2 grados de libertad, 5. Esta última, diremos más acá, un tanto más dispersa si quieren, va a ser 30 grados de libertad. Aquí tengo las dos, las mismas tienen una forma de campana de Gauss. Aquí la que es continua, tienen la distribución normal, y esta que está punteada, segmentada, como quieran llamar, es la distribución TDStudent. Si ustedes ven, es menos espigada en el centro, la distribución TDStudent, pero tiene colas más largas, ¿sí? Eso digamos. Entonces, con eso, ya estamos listos para hacer nuestra práctica 6, 7 y 8. Y además les voy a mandar algunos ejemplos al Classroom de resolución de la práctica. Entonces, como ven, seguramente nuestra primera evaluación de práctica, que ya vayan pensando, mejor si es antes del receso,
sería todo lo que hemos visto en el primer parcial, más el tema 6 con sus respectivas prácticas, obviamente, ¿no? Que ya pueden ir ustedes pensando una fecha tentativa de cuándo podemos dar nuestro examen, ¿no? Perdón, nuestra evaluación de prácticas, señoritas y jóvenes. Entonces tengo esto, vamos a ver quiénes han asistido. No es obligatorio, es voluntario. Tenemos en la práctica a Agar, Alcón, Ariel Laura, tengo Carol Paola, Claudia Cecilia, que es muy aplicada, Claudia, Aranda, Dalia Lidia, tenemos también presentes a Danilo Iriarte, ¿quién más está? Helen Mamani, Isabel Mamani, Emina Nicole, Jocelyn Hidalgo, José Alfredo,